Una compañera de trabajo celosa me arruinó la vida afirmando falsamente que la había acosado. Tras demostrar mi inocencia, consiguió el ascenso que me correspondía, mientras yo figuraba en la lista de delincuentes textuales como regalo por servir al país. Pero se me hará justicia. Hace poco me acusaron falsamente de acoso textual. Soy miembro del ejército estadounidense y la chica que presentó la acusación estaba en el carril rápido para meterse en un montón de problemas. Lo que había hecho iba en contra de no pocas normas y le habría supuesto la expulsión del ejército. Cuando me informaron por primera vez, me quedé horrorizado, disgustado y enfadado. Después de hablar con consejeros y un abogado defensor, llegué a un acuerdo. Si las fuerzas del orden hicieran su trabajo, se darían cuenta enseguida de que está mintiendo para desviar la atención de su propio comportamiento y yo podría seguir adelante con mi vida. Por desgracia, esto no podía estar más lejos de la realidad. Para quienes no estén familiarizados con el sistema de justicia militar, cuando se acusa a un miembro de una infracción en esa rama concreta, las fuerzas del orden investigan. Su trabajo no consiste en probar o refutar la acusación, sino en recopilar los hechos. Los resultados de la investigación se entregan a la oficina del Portal de Información Legal y a partir de ahí se decide si se presentan cargos. En el mundo civil, esto equivale a que alguien denuncie un delito a la policía y ésta investigue. A menos que existan pruebas abrumadoras, un civil no suele ser acusado inmediatamente del delito. Mientras las fuerzas del orden llevan a cabo la investigación, el acusado sigue con su vida cotidiana. En el ejército no es así. Me han puesto en suspensión administrativa. ¿Qué significa eso? Significa que mi carrera está en punto muerto hasta que termine la investigación. Tenía que haber ascendido hace 6 meses, pero aún no lo he hecho. Tener que explicar a mis amigos y familiares por qué no me han ascendido ha sido un auténtico suplicio. La suspensión administrativa también significa que no hay trabajo, ni escuelas de entrenamiento formal, ni nada que ayude o haga avanzar mi carrera o mi competencia laboral. Este calvario me ha costado no menos de $15,000 de sueldo. Decir que mi estado mental es un desastre absoluto es quedarse corto, depresión paralizante, pérdida o aumento de peso, trastorno de estrés postraumático, ansiedad y un montón de otros problemas. Mi novia es terapeuta y me dio una lista de sus observaciones profesionales de lo que he pasado y lo que será necesario en el futuro para ayudarme a superar esto. Me va a llevar mucho tiempo. He pasado un infierno por esto. La investigación ha durado más de 8 meses. Mi vida ha estado en suspenso durante 8 meses y nadie dice absolutamente nada. Aquí están las siguientes cosas que he oído: la mujer sufrirá 0 repercusiones por mentir. Ninguna que pueda probar literalmente. Ella declaró múltiples mentiras en su declaración inicial. A partir de ahora la han enviado a un nuevo lugar de destino de su elección para protegerla. Ni siquiera estábamos en la misma base y teníamos carreras diferentes. No había ninguna posibilidad de que interactuáramos antes de esta acusación. Ella estaba en la vía rápida para ser dada de baja. Ahora a nadie le importa lo que hizo antes. Solo entonces un hombre malvado le tendió una soga y hay que protegerla. Ahora que está bajo una cadena de mando diferente, han decidido que ha hecho borrón y cuenta nueva y que todos sus problemas anteriores han desaparecido. Su nuevo mando no va a presentar cargos contra ella a pesar de que su antiguo mando se lo pidió. Ha conseguido exactamente lo que quería. Incluso la ascendieron. Sabes lo mismo que me han negado a mí. Mi acusadora ha cometido múltiples delitos según el Código Uniforme de Justicia Militar por los que podría presentar cargos contra ella. Me han dicho que no presentarán cargos porque cualquier cosa que yo denuncie, independientemente de lo veraz que sea o de las pruebas que pueda aportar, se considerará una represalia y no se tomará en serio. Nadie va a rendir cuentas por el trato que he recibido ni por los daños que han sufrido mi estado mental, mi carrera o mi bienestar económico. Ya he perdido 15,000 de sueldo y esa cifra aumenta cada día que pasa. He sufrido mucho y ni siquiera se me ha acusado de un delito. Lo mejor que puedo hacer es demandarla por difamación ante un tribunal civil, lo que probablemente me costaría dinero aunque ganara el caso. Mi abogado llegó a decir que pagaría miles de dólares solo para defender mis principios. Varias personas de alto rango me han dicho que cuando esto acabe debo estar agradecido y seguir adelante con mi vida. Por lo visto,
la gente puede mentir y fastidiarte la vida, y se supone que yo solo tengo que sonreír y dar gracias por no ir a la cárcel por un delito que no he cometido. Aguanté 6 meses antes de admitir finalmente que tenía graves problemas de salud mental y empecé a ir a terapia. He tenido pensamientos dañinos y soy lo suficientemente inteligente como para saber que tengo que cortar eso de raíz. Mi comandante me dijo que la justicia militar y las fuerzas del orden lo ven como si yo tratara de ganar simpatía o tuviera mala conciencia. Se lo dijeron literalmente a mi comandante cuando hablaron. El ejército estadounidense tiene una epidemia de hacerse daño en este momento y cuando un miembro busca ayuda se ve de forma negativa. Increíble. Varios amigos han sido entrevistados por las fuerzas del orden. Se les exige que firmen un acuerdo de confidencialidad antes de marcharse, por lo que no pueden hablar específicamente de nada conmigo. Sin embargo, 2 de ellos se pusieron en contacto con mi abogado defensor para pedirle que testificara en mi defensa si se llegaba a un consejo de guerra, no solo porque sabían la verdad, sino sobre todo por lo disgustados que estaban con las fuerzas del orden. Como ya se ha dicho, no se pueden discutir los detalles, pero le dijeron a mi abogado que las fuerzas del orden estaban increíblemente predispuestas en mi contra en un grado notable. Una amiga incluso dijo que la entrevistadora dijo mi nombre con asco en su voz. Las preguntas que les hicieron no eran abiertas ni del tipo que uno haría si quisiera conocer la versión o la perspectiva de alguien. Todas eran tendenciosas y hacían un intento evidente de decir algo que me incriminara. Una incluso dijo que cuando intentaron decirme lo que sabían sobre la situación, que era en mi defensa, los investigadores intentaron interrumpirla y la acusaron de mentir por mí. No estaba recopilando hechos en absoluto. Mi primer sargento me dijo que los investigadores se enfadaron con él porque me informó de mis derechos y de que no hablara con ellos sin la presencia de mi abogado. De hecho le insultaron cuando le entrevistaron simplemente porque me dijo cuáles eran mis derechos. Para contextualizar lo mal que debía de estar esto, una de las chicas que pidió testificar a mi favor es una ex y antes de esto me odiaba a muerte. Sé que le sigo cayendo mal, pero ni siquiera ella podía quedarse de brazos cruzados mientras mi vida se hacía trizas. No me lo merezco. Siento haber despotricado, pero no puedo hablar de esto con nadie. Cualquier cosa que le diga a alguien puede ser utilizada en mi contra, independientemente de lo que diga o del contexto. Cada vez que pido ayuda me dicen que lo veo mal. Más que nada, estoy enfadado por la injusticia de todo esto. Ni siquiera me han acusado de un delito y me siento incapacitado. Estoy muerto de miedo. Solo quiero que esta pesadilla termine. Lo triste es que han ganado. Cuando todo esto termine, voy a estar tan feliz de que puedo volver a mi vida que no me importa que toda esta experiencia ha sido sesgada y me dejó con la ansiedad paralizante y algún trastorno. Me ha destrozado el alma y no he sentido ningún tipo de felicidad en meses. Ha destruido mi carrera, mis amistades y mis relaciones. Después de esto, ya no tengo ninguna fe en el ejército estadounidense, pero no puedo dejarlo o renunciaré a todos los beneficios de la jubilación. El sistema de justicia militar es totalmente imparcial. Los cargos han sido desestimados. Actualización. Ante todo, quiero dar las gracias a esta comunidad. En diciembre, cuando escribí mi post original, estaba desesperado. Mi vida se desmoronaba y tenía pensamientos malos. En aquel momento no tenía a nadie con quien hablar y me sentía completamente solo. Las muestras de apoyo me quitaron un gran peso de encima. Muchos de ustedes me enviaron mensajes directamente para expresar su preocupación, ofrecer ayuda o compartir sus historias similares. Creo sinceramente que publicar aquí sobre los derechos de los hombres puede haberme salvado la vida. Un usuario en particular fue de gran ayuda. Se puso en contacto conmigo por privado y me contó que había pasado por algo parecido hacía poco. Tuvo la amabilidad de decirme su nombre real y una simple búsqueda en Google hizo que su caso apareciera inmediatamente. Me dio su número y habló conmigo por teléfono durante varias horas, lo que finalmente me llevó a contratar a la misma abogada. La cantidad de asiduidad y discriminación que he sentido durante todo este proceso no se puede describir adecuadamente en un post de Reddit. El ejército de los Estados Unidos ha dado a las mujeres una tarjeta de salida de la cárcel libre cuando se trata de acusaciones textuales, por absurdas que sean esas acusaciones. Mi acusadora ha sido protegida a toda costa. Los investigadores destrozaron mi vida. Entrevistaron a compañeros de trabajo, conocidos, exnovias, amigos,
etc. Cuando me informaron de la acusación, me dijeron que el trabajo de los investigadores consistía en averiguar la verdad, recopilar datos y dejar que la justicia militar se encargara a partir de ahí. Cuando recibí los resultados del informe de investigación, lo que me llamó la atención de inmediato fue que los investigadores no entrevistaron ni una sola vez a ninguna de los amigos, familiares, compañeros de trabajo o exnovios de la víctima. Nunca intentaron determinar la validez de sus afirmaciones. Ella contó la agresión a un mínimo de una docena de personas, incluida su cadena de mando, y ni una sola de ellas fue entrevistada. Se limitaron a atacarme desde todos los ángulos imaginables. Entrevistaron a personas que hacía años que no veía o con las que no hablaba. La triste verdad es que, si hubieran investigado sus absurdas afirmaciones, habrían descubierto la verdad en poco tiempo. En cambio, el proceso duró un año entero porque ni una sola vez intentaron confirmar un solo aspecto de su historia. Por ejemplo, afirmó que no sabía con exactitud dónde se había producido el asalto textual. Al mismo tiempo, afirmó que había utilizado una aplicación de viajes compartidos para salir de mi residencia y volver a casa. Esas dos afirmaciones juntas no tienen ningún sentido, y sin embargo ni una sola vez le pidieron que mostrara el historial de recibos de la aplicación de viajes compartidos o que se pusiera en contacto con la empresa de la aplicación de viajes compartidos para obtener documentación sobre el viaje. ¿Cómo demonios no le hicieron una pregunta tan simple que debería haber sido extremadamente fácil de hacer? Si la declaración fuera cierta. Si lo hubieran hecho, toda su historia habría empezado a desmoronarse. Fue absolutamente exasperante. Entrevistaron a todas las personas con las que tuvieron contacto para ver si les había confiado lo que hacía. Sus palabras son exactas al entrevistar a uno de mis amigos. Mientras tanto, no entrevistaron ni a una sola de sus amigas para ver si les había confiado algo sobre la agresión o alguna de las mentiras que dijo. ¿Cómo puede no ser discriminatorio? Después de un año entero sin noticias y de mi retención administrativa, me informaron de que la justicia militar consideraba que tenían suficiente causa probable para acusarme de la agresión textual, entre otros delitos menores asociados a la agresión, y pasamos a la vista del artículo 32. Aquí es donde mi abogado avergonzó a la fiscalía y fácilmente destrozó su caso notablemente débil. Para los que no estén familiarizados, el artículo 32 es una especie de juicio previo para los militares en el que un tercer oficial supervisa los cargos y decide sobre su validez antes de proceder al consejo de guerra. Como me negué a hablar con las fuerzas del orden sin un abogado, era mi primera oportunidad de refutar los cargos y mostrar las pruebas que tuviera en mi defensa si así lo deseaba. El trabajo de los oficiales consiste en analizar ambas partes y decidir qué cargos deben llevarse a consejo de guerra. Debido a COVID, muy pocas personas estaban físicamente presentes en la sala. Se hizo principalmente a través de videoconferencia. La demandante trató de explicar y justificar sus cargos, lo que incluyó un montón de muletillas y rebuscar entre el papeleo para responder a las preguntas del oficiante. Era obvio que estaban mal preparados y que carecían de experiencia. Cuando llegó el momento de que mi abogada hablara, ella destrozó su caso en cuestión de minutos sin ni siquiera mirar las notas, necesitar buscar o referirse a precedentes, etc. Les dejó en evidencia y en ese momento supe que valía cada céntimo que tuve que pagar por su representación. Después, me di cuenta de lo que debía parecer ante la cámara mientras la abogada los destrozaba porque yo la miraba asombrado de sus habilidades. Me estaban acusando de un crimen que iba a acabar con mi vida y yo tenía una sonrisa de oreja a oreja viendo trabajar a mi abogada. Una cosa es que te digan que alguien es bueno en su trabajo, pero verlo en tiempo real era impresionante, por no decir otra cosa. Un par de semanas después de que terminara el artículo 32 recibimos el informe de los oficiantes. Mi línea favorita fue la que escribió una mujer oficiante en un caso. Este caso roza el bajo estándar legal de causa probable, pero probablemente no lo haría si hubiera la posibilidad de interrogar a la víctima y a los testigos. Me explicaron que lo único que se necesita para que una acusación de abuso textual sea causa probable es un acusador de buena reputación. Eso es todo. Si el tribunal cree que la chica que hizo la acusación está en su sano juicio y la acusación parece posible, tienen causa probable para presentar cargos ante el Consejo de Guerra. En mi caso, dijeron que cumplía el bajo estándar legal, a duras penas, pero que no lo cumpliría si mi abogado hubiera podido interrogar a la víctima o a los testigos durante el artículo 32.
En otras palabras, un buen abogado habría podido desmontar fácilmente su historia si se le hubiera dado la oportunidad de interrogarla sobre sus absurdas afirmaciones. Más adelante en el informe, expresó literalmente en grandes términos jurídicos que no creía las acusaciones de las víctimas y que múltiples aspectos de su historia eran contradictorios. Y lo que es más importante, se benefició directamente de la acusación, lo que arroja importantes dudas sobre la validez de sus declaraciones. Además, la justicia militar y los investigadores nunca demostraron que tuvieran jurisdicción para investigar la denuncia o procesarme. ¿Qué te parece? Un año de infierno y nadie comprobó siquiera si estaban en su derecho legal de hacer algo. Menudo nivel de inteligencia en la oficina jurídica. Después de que se publicara el informe, subió por la cadena. Casi 2 meses después, recibí una llamada de mi abogada para informarme de que se retiraban todos los cargos. No hay explicación de por qué, pero no es difícil de entender. Después de más de un año de infierno, recibo una carta elegante firmada por un general y me dicen que siga adelante con mi vida. Por desgracia, en el tiempo transcurrido desde entonces, sé que esto no ha terminado para mí. Me doy cuenta de que mi miedo y mi ansiedad por verme indefenso y discriminado se han convertido poco a poco en pura rabia por la injusticia de todo ello. Ella no ha sufrido ninguna consecuencia y lo más probable es que no la sufra, como suelen decir las personas informadas de la situación. Sigue adelante. Pero no puedo. Solía quedarme despierto por la noche con miedo a ir a la cárcel por algo que no había hecho, a que todo por lo que había trabajado toda mi vida desapareciera por la palabra de una abeja que intentaba salvarse. Ahora me despierto por la noche sabiendo que consiguió todo lo que quería. Ella y yo seguimos llevando el mismo uniforme. Estoy pensando en presentar una demanda civil por difamación o calumnia contra mi acusadora. Sus acciones me costaron mucho dinero y dañaron mi carrera, y decir que mi salud mental y mis relaciones personales se han resentido es quedarse corto. Para colmo, el ejército no tiene forma de borrar los cargos durante el resto de mi vida. Cuando un empleador compruebe mis antecedentes, verá un arresto y una acusación en mi historial. Eso nunca va a desaparecer. Una parte de mí está decepcionada de que esto no haya ido a un consejo de guerra y también lo estaba mi abogado. Teníamos tantas pruebas de mi inocencia, lo cual es raro en las acusaciones, que estaba deseando llamarla por todas sus mentiras. En el estrado de los testigos, puede que se retiraran los cargos, pero como se retiraron sin prejuicios, la puerta sigue abierta. No fue una admisión de que soy inocente. Fue una admisión de que sabían que no iban a conseguir una condena con el caso que habían presentado. Demostrar que mintió en el juicio me habría hecho sentir exonerado. En lugar de eso, me siento enfadado. Si alguien tiene algún recurso legal o un abogado civil con el que pueda consultar, le agradecería cualquier sugerencia. Mi acusadora y yo somos militares y ahora estamos en estados diferentes a cuando todo esto empezó. Ni siquiera sé en qué estado debo presentar la demanda. El estado en el que se hizo la acusación. El estado en el que resido yo o el estado en el que reside ella. No quiero dejar que el gato salga de la bolsa todavía, pero voy a decir que puedo probar que mintió y en realidad cometió un delito grave al hacerlo. Ella hizo declaraciones juradas en la corte frente a un juez, que eran completas invenciones, y puedo probarlo. Teníamos todo esto preparado para el Consejo de Guerra para confrontarla en persona. Espero que esto ayude en la resolución de una demanda civil porque si los militares se enteraran la procesarían. La darían de baja y posiblemente iría a la cárcel. Quiero justicia, y todos sois más que bienvenidos a acompañarme de nuevo. Muchas gracias a todos. Me habéis ayudado a salvarme y os estoy muy agradecido.